buenos días, les agradezco a todas y a todos que se encuentren de nueva cuenta en este programa de Por qué leer a, en esta ocasión dedicada a la figura de Eleanor Roosevelt. Y para abordarla nos acompaña Cintia Ortiz. Ella es consultora política, jurídica y en género. Muchas gracias, Cintia, por acompañarnos. No, muchísimas gracias a ustedes, Luis, por este espacio. Yo encantada de hablar de personajes que de verdad han marcado un antes y un después en la historia global. Pues ese es el caso de Eleanor Roosevelt y me va a dar mucho gusto platicar de ella. Rápidamente comentaremos algo de Eleanor Roosevelt. Nace en 1884 en Nueva York, que es la misma ciudad en la que muere en 1962. Entre sus cargos, ella fue presidenta de la Comisión Presidencial de Estados Unidos para la Mujer, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y delegada también por parte de Estados Unidos a la Asamblea de las Naciones Unidas. ¿Qué nos puedes platicar, Cintia, acerca del origen, la formación de Eleanor Roosevelt? Claro, pues digo, retomando lo que comentabas tú, ella nace en 1884 en Estados Unidos y es proveniente de una familia neoyorquina, ¿no? De Nueva York, que la realidad es que sí, pues eran élite neoyorquina en ese entonces, y porque ella era sobrina de Theodore Roosevelt, ¿no? Que fue presidente también de los Estados Unidos. Si bien, pues, pudiéramos pensar como tenía muchos privilegios, por lo menos socialmente, políticamente hablando, incluso económicamente hablando, tuvo una infancia un poco complicada porque pues su madre falleció y posteriormente su padre falleció y ella se queda huérfana a los 10 años, ¿no? Después de esto, su educación inicialmente la tuvo en Europa y donde estudió particularmente con una educadora que se llama Mary Sylvester. Y pues bueno, creo que ella es un personaje muy importante en la vida inicial de Eleanor. ¿Por qué? Porque ella pues también le enseñó pues esto que acabas de decir, que la destacamos como defensora de derechos humanos, como activista política, etcétera, etcétera, para tener un pensamiento que en ese entonces para las mujeres pues era muy cuestionable, no se enseñaba y tampoco se veía bien, ¿no? Que era este pensamiento de ser independiente, de buscar más allá de la independencia en los términos del siglo XXI, una conciencia social y tener como cierta autonomía. Posteriormente, ella pues se casa, conoce a Franklin Roosevelt, que era un primo lejano, como dato curioso, y en 1905 pues se casan, ¿no? Tuvieron varios hijos, fueron 6 hijos, uno falleció, me parece que en sus muy cortos momentos de la vida, y pues bueno, la realidad es que Eleanor empieza una vida muy tradicional o muy ad hoc a lo que se esperaba de esa época de las mujeres, ¿no? Que es dedicarse al hogar, el cuidado de los hijos, el cuidado del matrimonio, el cuidado del esposo, etcétera, etcétera. Hasta 1921, su esposo, Franklin, contrae polio. Entonces, eso provoca que él se quede paralizado de la cintura para abajo. Y pues ahí tiene que entrar Eleanor en un papel muchísimo más activo, no solamente en los cuidados, sino también en la política, pues ayudando, ¿no? ¿Por qué? Porque pues algo que también, y creo que le ayudó muchísimo a Eleanor es que, y aquí ya me estoy adelantando un poquito, ya me estoy saliendo más de sus primeros años de formación y de infancia cuando llega a ser primera dama. La verdad es que creo que la formación que ella recibe, la clase a la que pertenece, el lugar en el que se encuentra, pero además va desarrollando un fino olfato político y entiendo que además preocupaciones hacia temas sociales muy concretos, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, gracias a ella, digo, me voy a adelantar un poco, ya en la época en la que ella es primera dama y en la que empieza ya de manera activa esta participación en la defensa de lo que ahora conocemos como derechos humanos, pero recordemos que en esa época estamos hablando de 1933, 1945, que es el periodo en el que ella fue primera dama, pues apenas incluso se estaban reconociendo a las mujeres como personas sujetas
de derechos, ¿no? O personas que tenían personalidad jurídica. Entonces, creo que el papel que ella hizo es fenomenal y sin duda abrió el camino para lo que actualmente muchas de las mujeres estamos viviendo, no solamente en México particularmente, sino en todo el mundo, ¿no? Especialmente por la influencia por parte de Estados Unidos hacia México, pues por la cercanía que tenemos a nivel territorial. Y pues bueno, justamente cuando ella empieza como primera dama, su esposo Franklin Roosevelt tuvo 4 mandatos de 1933 a 1945. Ella inicia, o más bien desafía, este papel que se le da o se lo ha dado históricamente, por lo menos en Estados Unidos, y me atrevería a decir que aquí en México también, y afortunadamente pues eso ya está cambiando, porque ya tenemos una presidenta mujer, este papel que a las mujeres se les daba, ¿no? Se encarga de las ceremonias protocolarias, se encarga de los eventos, se encarga de lo que conocemos aquí en México como el DIF, las asociaciones para derechos específicos allá, pero era un papel, la verdad es que muy pasivo, ¿no? No había mucha apertura para que las mujeres pudieran tener una participación activamente e incluso una postura política activamente, ¿no? Más allá de partidos políticos, que era lo que tenía Eleanor. Ella tenía posturas sobre derechos humanos, conciencia social, erradicar la pobreza, etcétera, etcétera, que era un pensamiento que pues como todavía se estaba construyendo tanto a nivel global como a nivel nacional, en este caso en Estados Unidos, no solamente en los estados democráticos, sino por todo el contexto de las guerras mundiales, los contextos económicos, etcétera, etcétera, pues era algo que no se cuestionaba, ¿no? Era algo que todavía no estaba ahí en la agenda política de ese entonces. Entonces, ella comienza como vocal precisamente de los derechos civiles, de los derechos de las mujeres y especialmente se enfocó en la parte de tener igualdad racial, que en ese entonces era algo pues demasiado controversial todavía. Eh, valga que creemos que fue hace mucho tiempo, pero en realidad no tiene mucho tiempo y todavía ahí pues teníamos como, o sea, que ella lo pusiera en la agenda pública era algo totalmente desafiante, ¿no? ¿Por qué? Porque incluso su participación se destacaba también por hacer trabajo de campo. ¿Qué quiere decir esto? Que ella visitaba poblaciones, barrios afroamericanos, afrodescendientes, para que incluso hubiera integración de personas de tez blanca, de tez morena, de tez negra, etcétera, etcétera, a las Fuerzas Armadas y también para apoyar a líderes en derechos civiles. Uno de ellos es Philip Randolph, que también es muy destacado por la lucha por estos temas. También se enfocó, yo diría que ya un poco más adelante, no de inicio en su labor como primera dama, en la defensa de los derechos de las mujeres, ¿no? Y de hecho ella resalta mucho por, como lo comentabas, fue presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, incluso esto ya es posterior a su papel como primera dama, y ella es la que impulsa y tiene un papel de verdad importantísimo en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esto se da en 1948, en un contexto de la Segunda Guerra Mundial, en un contexto sumamente complicado a nivel global, y ella lo empujó, ¿no? En Naciones Unidas. Entonces, creo que ese es un trabajo que ha marcado no solo el camino para que los organismos internacionales como Naciones Unidas tengan este papel activo actualmente en la promoción, en el respeto y en generar instrumentos internacionales sobre derechos humanos y su defensa, pero también para reconocerlos. En ese entonces era algo sumamente innovador, ¿no? Algo también que a mí me gusta mucho que ella hacía y que en términos de comunicación política a mí me llama muchísimo la atención, es que ella durante su papel como primera dama tenía una columna. Esta columna se llamaba My Day, ¿no? Que la traducción al español es Mi Día. Entonces, lo que ella publicaba diariamente es temas justamente sobre política, derechos civiles, defensa de los otros derechos humanos, por ejemplo, el de las mujeres, la participación,
etcétera, etcétera, ¿no? Y esto la verdad creo que fue algo que le ayudó bastante, porque era una forma que también ella tenía esta participación, ¿no? Recordemos que también la participación no solo se necesita estar militando a lo mejor en un partido político o incluso ser presidenta. Las mujeres han tenido mucho este trabajo, y aquí voy a salir un poquito de la materia, me voy a ir a sociología, por ejemplo, hay sociólogas muy interesantes actualmente en México. Hay una maestra, Selene Aldana de la UNAM, justamente habla de la sociología feminista, ¿no? Entonces ella nos dice, ¿cuál es uno de los temas históricamente, que creo que es lo que pasaba con este diario, que pasaba con la sociología y las mujeres, ¿no? Y es que justamente los conocimientos en la academia, pues eran nada más los de los padres fundadores, de los académicos que en ese entonces tenían acceso a este tipo de conocimiento, y más que al conocimiento, a las plataformas, ¿no? Porque pues en ese entonces no era algo bien visto que una mujer estudiara, que una mujer tuviera una opinión, que una mujer mucho menos escribiera, ¿no? Entonces creo que, y bueno, sobre esa línea, esta maestra de sociología aquí en la UNAM nos dice las mujeres que hicieron, las sociólogas, ¿no? Que hicieron del mundo, pues bueno, adquirieron o crearon otras formas de adquirir esos conocimientos, y no solamente adquirirlos, sino trabajarlos y tener otras formas de aprendizaje, ¿no? Que están fuera de la academia, fuera de lo que tradicionalmente nos decían, o en ese entonces se decía que era el único espacio donde se podía aprender. Entonces, creo que esa es una forma que podemos ver materializado ese tipo de aprendizajes de academia y pues también de sociología que hizo ella, ¿no? Con este diario que ella publicaba, más bien con esas columnas que publicaba diariamente, pues era una forma también de socializar posturas que ella tenía, que pues en su entonces no estaban bien vistos, que sin duda le ayudó mucho su papel como primera dama, pues todo los antecedentes en cuanto a su contexto político, social y económico, y sin duda el privilegio de que tenía pues un privilegio en ese entonces racial. Pero aún así, su condición de mujer era algo que tenía o la ponía también en desventaja. Y creo que eso es lo que ella hizo, socializó estos conocimientos y estas posturas, y eso es lo que más me parece admirable de ella, porque hasta la fecha siguen estando socializadas. La verdad es que nos has dado un espléndido panorama que me gusta mucho porque además proyecta en la actualidad y en la actualidad de México, y yo creo que eso es muy valioso. Tenemos entonces la imagen de una mujer comprometida políticamente, comprometida socialmente, con causas muy específicas, pero además con esta habilidad, permíteme decirlo así, de conectar con la gente, ¿no? Esto de la columna diaria me parece una espléndida idea. Te centrabas en un punto que creo que es muy importante, que es su labor en la ONU, ¿no? Y respecto a la Declaración Universal de Derechos Humanos. ¿Qué nos podías platicar acerca de su trabajo en la ONU y sobre la declaración? Claro, pues bueno, algo importante que también creo que luego muchas personas cuando la han o han hecho sus biografías o hablan de su historia, se enfocan únicamente en que fue primera dama, ¿no? Y no, ella, o sea, iniciando como primera dama fue cuando inicia toda su trayectoria. Justamente después, diría, yo me atrevería a decir que es cuando consolida su papel de manera autónoma y fuera de su esposo, ¿no? Que era presidente. Y creo que justamente cuando ella termina esta labor es cuando se vuelve o constituye ahora sí, como para decirlo en términos actuales, como activista por los derechos. Y eso le ayuda pues a también el contexto histórico, sin duda, que después de la muerte en 1945 de Franklin, pues ella se impulsa y se mete ya ahora sí de lleno muchísimo más, con mucho más fuerza a la vida pública, a la política, y es nombrada delegada de la Asamblea General de Naciones Unidas por el entonces presidente Truman, ¿no? Entonces aquí es cuando empieza todo este papel para la creación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, para otro tipo pues de instrumentos. Posteriormente, también, además de tener la presidencia de esta comisión,
que es la que crea este instrumento internacional, pues también lideró este comité, ¿no? Para redactarla. Y adicionalmente, digo, eso ya fue después, porque pues después ella fallece en 1962. Esto ayudó mucho para que Naciones Unidas creara otros, no comités, pero sí áreas a lo mejor destinadas a cuestionarnos cuál era la condición jurídica de las mujeres, ¿no? Entonces creo que lo más que yo puedo destacar en cuanto a las causas que ella tenía, enfocándome principalmente en la causa de las mujeres, es que ella puso y ahora sí que ella planó el camino para que pudiéramos avanzar en lo que ahora conocemos como la Convención Belém do Pará, la CEDAW, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, la de Belém do Pará es a nivel interamericano, pero al final todas vienen de esta gran labor que ella hizo en Naciones Unidas, no solamente como activista, como diplomática, como política, y pues esto nos abrió la puerta también para reconocer a las mujeres como sujetas de derechos, que creo que era lo más importante en esa época, ¿no? Porque las mujeres no éramos consideradas parte del sistema ni parte de todo el derecho, ¿no? Entonces incluso no podían, temas de divorcio, temas de tener incluso una cuenta del banco, comprar una casa, era muy difícil, era algo que no se pensaba y creo que eso es lo más importante que ella nos dio. La igualdad jurídica, lamentablemente ya no lo pudo ver a nivel internacional o a nivel tanto Estados Unidos como en otros países, pero yo creo que ese es el legado que ella nos deja desde la ONU, ¿no? Porque a partir de ahí, de esa declaración, la ONU empieza a trabajar con ya cosas muy específicas, causas muy específicas que hasta la fecha sigue trabajando, pero que actualmente ya tenemos muchísimo andamiaje y muchísimos instrumentos internacionales, tanto vinculantes, porque la declaración no es vinculante, pero políticamente es un mensaje muy fuerte, ¿no? El que ella nos deja. Entonces yo destaco principalmente esa redacción y ese liderazgo en esta comisión para hacer esa declaración, que fue lo que nos abrió la ventana a otra era, ¿no? La era de los derechos humanos. Cintia, llegando, digamos, al final de la emisión, dos preguntas que pueden ir juntas. La primera es, ¿tú cómo llegaste a ella? ¿Cómo llegaste a Eleanor Roosevelt? Y para nuestro público que nos ve, ¿por dónde entrar? ¿Qué leer? ¿Qué biografía buscar? ¿Buscar su columna? Por dónde entrarle? Pues mira, yo entré a ella desde el derecho. Yo soy abogada y también internacionalista. Entonces, justamente ahorita, eh, un dato con el que creo que no sé si mencioné ahorita, pero ella también fue nombrada por Kennedy para encabezar esta comisión presidencial sobre la condición de la mujer, ¿no? Que era lo que ahorita comentábamos, cuál era el estado jurídico de las mujeres. Entonces, a partir de ahí se fue desarrollando muchísimo más contenido y yo llego a partir de esto, de este estudio histórico, a ella. La verdad es que me pareció un papel impresionante para su época, porque a pesar de que ella, si bien sí, es algo que a mí me gusta recalcar mucho, tenía pues muchos privilegios, si ahora lo hacemos desde ese análisis en la teoría de género, seguía siendo mujer, ¿no? Entonces, ella seguía viviendo la misma discriminación que todas las mujeres vivían, solamente que los efectos eran diferentes, pero eso no quitara que viviera estas discriminaciones provocadas por sistemas de opresión como el patriarcado, incluso desde el sistema económico, desde el sistema jurídico principalmente, ¿no? U otros sistemas de opresión como el clasismo, el racismo, etcétera. Entonces, me parece muy impresionante que a pesar de eso, ella desafió ese papel. Y hay un libro que me gusta mucho de ella, digo, después de que la conocí desde el derecho, me pasé a su vida, que se llama You Learn by Living. Lo publiqué en 1970, unos 2 años antes de su muerte. Y también uno que se llama This is My Story, que es de 1937, sí, es un poquito, muchísimo más, bueno, previo, pero principalmente que publica antes de que ella falleciera, que prácticamente es en el que cuenta su historia.
y puntos de vista de las causas que ella tenía. Me pareció muy interesante porque justamente en el título, que la traducción al español es Tú aprendes viviendo, em, me- si lo pasamos a la vida en cualquier aspecto, no solo a la parte te dediques a política, no te dediques a política, a la vida pública, no se tiene que ser persona abogada para conocer este tipo de perfiles. Eh, Me parece que es algo que ella logra, ¿no? Ella logra conectar, como bien lo decías, pues una cosa que también por la cual se caracteriza, por esa conexión con la gente, ¿no? Que si nos vamos a esta etapa del siglo XX, creo que muy pocas mujeres han logrado esa conexión, ¿no? Y digo, voy a hacer esta comparación meramente de conexión, sin que los contextos sean iguales, por ejemplo, con la princesa Diana, ¿no? Esa conexión creo que muy pocas la han logrado con el pueblo, con la gente. Creo que también ella lo logra. Entonces, insisto, sin que sean contextos parecidos, simplemente a nivel socializar, tanto más allá del conocimiento, pues esta importancia de tener posturas políticas y más que tener posturas políticas, luchar por ellas, ¿no? O sea, luchar por tener un mundo en el que quepan las mujeres y pues todas las personas. Ella tenía especialmente un foco dedicado a la igualdad racial, a que no hubiera discriminación, a que no hubiera racismo, clasismo, el que deriva también de este. Y creo que eso me parece muy interesante porque a pesar, insisto, de sus privilegios, tenía, para ese entonces no existía este término, pero ahora sí existe y creo que ella lo hizo, ¿no? Que es este enfoque y análisis bajo una interseccionalidad, que es considerar que las personas tienen distintos factores, distintos elementos que pueden afectar en tener o ser objetos de más o menor discriminación bajo estos sistemas de opresión, ¿no? Creo que ella lo identificó muy bien y en todas sus obras las plasmó muy bien y de manera muy entendible, de manera muy que te encanta, te gusta. Entonces creo que así yo destacaría esas dos obras y también su trabajo en la ONU para decir que así es como yo llegué a eso. Cintia, pues te agradezco mucho. Yo te lo platicaba hace un rato. Para mí, este era uno de los programas que tenía muchas ganas de grabar y que no habíamos podido por distintas circunstancias. Me da mucho gusto que hayas aceptado y con la claridad y la precisión de tu exposición, te lo agradezco mucho y desde luego a nuestro público que nos haya acompañado en una emisión más de Por qué leer a, dedicada en esta ocasión a Eleanor Roosevelt. Muchas gracias. Muchísimas gracias.